Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Solazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Hoy nos acompaña el diputado Juan Marín Quiroz, representativo de la zona de Guanacaste. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema que va a ser a nivel básicamente nacional y que va a tener un impacto también a nivel de la capital. Don Juan, bienvenido. Bueno, un gusto, Rocío, de estar con usted, con todos los televidentes y sobre todo con todos los liberacionistas que ven este programa de La Voz de Liberación Nacional. Don Juan, cuando digo que vamos a tener un impacto a nivel de la capital, estamos hablando del edificio, de la construcción del nuevo edificio legislativo. ¿Cuál es su importancia y cómo vamos a ver ese cambio en el entorno? Bueno, nosotros tenemos que hacer aquí un recuento del tema del edificio, porque se constituyó un fideicomiso en el año 2011 y ese fideicomiso tiene un objetivo, unos fines, y era construir la sede legislativa, mejorar edificios patrimoniales y establecer una plaza en el edificio de Sion, en otros terrenos que están más al sector este de donde se encuentra el edificio principal de la Asamblea, para hacer parqueos y acondicionar los espacios de estacionamiento de los que visitan la Asamblea Legislativa. En el 2012 se adjudicaron los diseños en una contratación. Quien contrata aquí es el fideicomiso, que está constituido con el Banco de Costa Rica. No contrata al directorio legislativo ni contrata a la Asamblea Legislativa, simplemente hay un modelo de obra pública sustentado en la figura del fideicomiso. Posteriormente, en el 2015, ya con todos los diseños terminados y los permisos, el Ministerio de Cultura, la Dirección de Patrimonio Histórico, se opuso a la construcción de la sede legislativa en la forma en la que se había planteado en el primer diseño. Se hicieron las revocatorias, apelaciones, nulidades, todos esos ejercicios que se hacen en el derecho, en materia de derecho, y todos fueron rechazados, y los costarricenses conocieron que Cultura, ni su ministra, ni de Cultura en el periodo de este gobierno estuvieron de acuerdo. Entonces, el fideicomiso descartó esos diseños. Después se vino el directorio anterior, en marzo del 2015, toma la decisión de adjudicar los nuevos diseños en un terreno adicional que la Asamblea Legislativa tiene, donde en el sector oeste del edificio principal, lo que se llaman los edificios LAN, o lo que serán los apartamentos LAN, que es un terreno de 5.000 metros cuadrados, ahí se le adjudica o se le pide a la persona o a la empresa que tiene a cargo los diseños, el directorio anterior en el 2015, y se inicia un proceso de formulación del nuevo edificio. Nosotros ingresamos el 1 de mayo del 2015 al directorio legislativo, nos encontramos todo el proceso y finalmente a nosotros se nos presenta de los diseños y se nos presenta ya la posibilidad de que van con diseños finales para la construcción del edificio. A nosotros nos surgen tres dudas fundamentales en el proceso. Primero, ¿quién contrató a la empresa? ¿Requería refrendo ese segundo contrato o no requería refrendo de la Contraloría? ¿Modificaba sustancialmente el contrato inicial o no? Esa es la primera gran duda, con una serie de interrogantes. La segunda duda es, ¿este nuevo diseño recibirá o no la aprobación de la Dirección de Patrimonio Histórico? ¿Estará el Ministerio de Cultura a favor o en contra? ¿Cómo vamos a aprobar diseños
avanzar en un proyecto si no tenemos claridad en que no nos ocurra exactamente lo que ocurrió con los primeros diseños y con la misma tramitología. Y la tercera duda es, tenemos que aprobar un financiamiento, no nosotros somos los fideicomitentes, el fiduciario es el Banco de Costa Rica, y el Banco de Costa Rica tiene que negociar con el Banco Popular y el Banco Nacional un financiamiento para construir la sede, hacer el reforzamiento de los edificios patrimoniales y hacer la plazoleta con los parqueos en el edificio de Sion. Lo primero que hicimos para resolver las dudas fue traer a la Contralora General de la República, pedirle que por favor, o íbamos o venía. Ellos vinieron al Castillo Azul, a la presidencia, y ahí tuvimos una reunión con el gerente de refrendos de la Contraloría y la señora Contralora. Me tocó hacer la exposición diciéndole, señora Contralora, tenemos dudas en que hay modificaciones sustanciales al contrato inicial, aquí se hizo un contrato adicional y posteriormente esto no fue a refrendo de la Contraloría. Ya tenían entonces, han llevado un proceso muy transparente, incluso claro, de asesoría. Todo regulado y está en actas del directorio legislativo. Entonces, en la conversación se nos dijo, no requiere refrendo, si se puede, el fideicomiso lo puede hacer, lo que hizo el fideicomiso es correcto. Entonces dijimos, lo podemos poner por escrito, nos contestan, lo pusimos por escrito, nos contestaron, está en las actas de este directorio, ahí está, todo el criterio de la Contraloría en esa materia. Eso ha generado ruido, nosotros estamos tranquilos porque el fideicomiso refrendó internamente, hizo lo que tenía que hacer de conformidad con la ley de contratación administrativa y las potestades que le otorga esta ley y su reglamento al fideicomiso, y no tenía que ir al refrendo de la Contraloría. De tal manera que sí hay refrendo, pero el refrendo es de la Dirección Jurídica del Banco de Costa Rica en materia de refrendos internos. Y el procedimiento está avalado por Contraloría. Primera duda superada. La segunda duda es, ¿qué hacemos con patrimonio? Trajimos a patrimonio, les pedimos que vinieran o que íbamos, vinieron, tuvimos una conversación, se nos pusieron ingenieros del Ministerio de Cultura a trabajar con el diseño y finalmente ya se otorgó el permiso correspondiente del Ministerio de Cultura y superamos esa otra etapa. Una vez que estábamos con eso, aprobamos entonces diseños, porque ya no teníamos dudas con el contrato y no teníamos duda con patrimonio, dimos aprobaciones al diseño para que se avanzara el anteproyecto y los diseños preliminares, se avanzara a diseños finales, que fue lo que se ha estado presentando en estos días. Ahora sí, ya con los diseños finales se determinan los costos. Nosotros hemos autorizado para que el fideicomiso negocie con el Banco Nacional y el Popular hasta 52.000 millones. ¿Eso qué implica? El edificio se va a construir de acuerdo a lo que tasa el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que es la norma en Costa Rica. Al ingeniero se le paga lo que dice la ley, no es lo que nosotros nos inventamos, es lo que dice la ley y lo que dice el Colegio de Ingenieros en materia de lo que hay que pagarle a los profesionales para que realicen la regencia, los diseños, los permisos y todo lo demás. El costo del edificio hoy se estima en 33.000 y un poco más de millones, más mobiliario y todos estos temas. Deberá de iniciarse demoliciones después de Semana Santa, hablemos de abril. Después deberá iniciarse construcciones en septiembre, si es que hay apelaciones que hay que resolver. Debería sacarse el cartel de licitación, porque no se ha dicho lo que hay que decir. Aquí no hay empresa constructora que se haya contratado, viene un cartel para que las empresas concursen la construcción. Claro. Eso lo tiene que hacer no el directorio legislativo ni la Asamblea Legislativa, lo hace el fideicomiso como el instrumento financiero que se diseñó desde el 2011 para construir la sede legislativa. Finalmente, en el 2018 vendrá el reforzamiento de edificios patrimoniales y la construcción de la plaza del edificio del Sion y los parqueos. El edificio que se pretende construir hoy es de
17 pisos, 4 subniveles, tiene las condiciones para un edificio moderno que albergará alrededor de, bueno, prácticamente toda la Asamblea Legislativa. Y hay un tema importante, la Asamblea Legislativa tiene 14 edificios regados aquí en alquileres, arrendamientos. Tiene costos que nosotros hemos estimado entre horas extras, alquileres y tiempos hasta por 36.000 millones si los estimamos desde el 2019 hasta el 2036. De tal manera que todo ese ahorro que va a tener la Asamblea Legislativa servirá también para pagar finalmente el arrendamiento que se hace del edificio, y en el 2036 la Asamblea Legislativa recibirá el edificio ya entregado por el fideicomiso, construido y en el terreno que hemos indicado. Don Juan, vemos que la construcción abarca muchas áreas, incluso de interacción, que vamos a tener acceso, al público va a tener acceso incluso a las comisiones o más bien al plenario. Eso va a transparentar también mucho la función pública. Claro, el edificio es un edificio que la gente lo podrá observar, que podrá observar el plenario desde fuera, que lo podrá escuchar, que se podrá sentar alrededor de 2 plazoletas, una que está hacia el Parque de la Democracia y otra que está hacia el Tribunal Supremo de Elecciones y otra que estará frente al edificio principal de la Asamblea Legislativa. Todo ese escenario es un escenario abierto al público. La persona que quiera observar en vivo lo que está aconteciendo en el plenario lo podrá observar directamente desde una de las plazoletas, cómo está aconteciendo, lo que está aconteciendo en la sesión del plenario, y además podrá escucharlo, de tal manera que el edificio albergará oficinas de diputados, el nuevo plenario legislativo, las comisiones plenas, donde sesionarán las comisiones permanentes especiales de la Asamblea Legislativa, y bueno, vamos avanzando. Me parece que aquí hay votos de la Sala Constitucional, aquí hay órdenes sanitarias. A la Sala nos dio 18 meses a la Asamblea Legislativa para resolver el problema de hacinamiento, insalubridad, los problemas ambientales que tiene, y el voto dice que nosotros necesitamos resolver en una nueva sede legislativa, y eso hay que hacerlo. Es que aquí la prensa sabe, los ciudadanos costarricenses saben las condiciones en las que trabajan los funcionarios legislativos y las condiciones físico-ambientales de diferentes edificios, 14 edificios en donde están diferentes oficinas de la Asamblea Legislativa. Hay que tener seguridad en los edificios, hay que tener internet, hay que pagar recibos de agua, luz, teléfono, todo lo demás, diferenciados en 14 edificios. Esto es una barbaridad de cómo trabaja el Parlamento de Costa Rica. Claro, tener 14 edificios implica una logística complicada. Es complicado operativa y administrativamente. Claro, mientras que resolvemos todos esos temas, concentramos todo el gasto en una sola estructura, que es el nuevo edificio, entregamos todos los edificios que están arrendados, trasladamos todos los activos que tiene la Asamblea Legislativa distribuidos en 14 edificios, se los concentramos en un solo edificio de la Asamblea Legislativa. Me parece que es necesario e importante. Retomemos el tema del impacto a nivel no solo visual y estético que va a tener la ciudad, sino el encadenamiento que va a producir también con otros sectores. Este tema es bien importante. En ese sector usted tiene el edificio de Jade, usted tiene la Plaza de la Democracia, tenemos el Museo Nacional, tenemos el Parque Nacional, los edificios reforzados de la Asamblea Legislativa, los históricos, los de patrimonio, que son patrimonio histórico, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, la Casa Metálica, tenemos condiciones como para cerquita de aquí los tribunales de justicia, ¿verdad? Viene un bulevar construyéndose hasta el edificio de Sion. Me parece que esto se puede convertir también, y hay que articularlo así, en un San José distinto, que pueda ser visitado, que pueda ser
estructurado para que la ciudad de San José pueda tener un espacio importante de visitación y, ¿por qué no, de turismo? Yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo y hay que articularlo, de tal manera que me parece que es importante, y aquí en el concepto la Municipalidad de San José tiene mucho que decir y mucho que hacer. El impacto a nivel de la ciudad también, con otros sectores como el Paseo Gastronómico de San Pedro, conectarlo con otras zonas, no solo va a embellecer, sino que también vamos a hablar sobre seguridad. Es distinto que integremos esto como una zona importante, institucional. Nosotros hemos dicho que esto puede ser una zona cívica, institucional, de patrimonio, de historia también. Hay que rescatar esta zona de San José, y me parece que la Asamblea Legislativa debe, y es también la llamada, a contribuir con la Municipalidad y con el Ministerio de Cultura y las otras instituciones para que efectivamente esta zona se convierta en una zona segura, importante, de visitación y de turismo para la ciudad de San José y, ¿por qué no, para el país? ¿Cuándo empezaría el proceso de, digamos, de la primera piedra o el proceso de construcción? Nosotros, dentro de la hoja de ruta que tenemos, que hemos conocido, que el Fideicomiso ha presentado, que el Banco de Costa Rica como fiduciario y administrador y dueño de todo lo que es la parte técnica, administrativa y contractual, de todo lo que van a ser las obras para cumplir con el objeto del fideicomiso, la hoja de ruta nos dice que deberíamos estar iniciando demoliciones, el puente Mulas, las oficinas que están en esos terrenos donde se va a construir el edificio, todo lo que es movimientos de tierra, limpieza, acondicionar el sitio para iniciar un proceso de construcción. Eso debería iniciarse después de Semana Santa, estamos hablando ya de abril, y debería continuar en un periodo de 2-3 meses para que eso ocurra. Y vendrá en ese periodo la licitación que hace el fideicomiso para la construcción del nuevo edificio. En ese proceso se recibirán ofertas, el fideicomiso decidirá la adjudicación correspondiente, esa adjudicación tendrá que ir al refrendo de la Contraloría General de la República, porque es una nueva contratación que hace el fideicomiso, y por el monto también, y de pronto, si no hay apelaciones, y si hay apelaciones las resolverá, y si hay apelaciones a la Contraloría tendrán que ir a la Contraloría esas apelaciones, y vendrá la adjudicación. Eso podría ser entre abril y septiembre. Esa es la hoja de ruta. En septiembre debería estimarse, o está establecido, que más o menos el 28 de septiembre debería estarse iniciando ya el proceso constructivo para ser entregadas las obras el 28 de agosto del 2018. Sin duda el tema del edificio va a dar mucho de qué hablar, vamos a tener que darle mayor seguimiento y tenerlo más a menudo en este espacio, ¿no, Juan? Me parece que hay que trabajar mucho, ahora que estamos hablando de parlamento abierto. Los que quieran saber temas del edificio, me parece que ya en la página web de la Asamblea Legislativa comienza a aparecer los links, la información, ahí va a haber información permanente. Igual me parece que hay una acción de comunicación y de transparencia. Hay que comenzar a hablar de estos temas. Aquí no hay nada oculto, aquí los temas se construyen en un fideicomiso, que es un ente construido técnica, jurídica y administrativamente. Se sale el tema político de un tema que es técnico. Correcto. Construir una obra es un tema meramente técnico, técnico legal, técnico administrativo, técnica en función de ingeniería civil, obras. Esos son temas importantes. El tema político son los discursos de nosotros, es el control político, es las cosas que son normales en estos temas, y que deberíamos de sacarlos del tema de la Asamblea Legislativa. Ese tema no lo podemos meter en un tema político. Si hay dudas, se le pide la información al fideicomiso. Si hay dudas, se le pide a la Contraloría que indague, investigue el tema de los procedimientos. Si hay dudas, se denuncia, y si hay denuncia clara y contundente, se pone en el Ministerio Público, se pone donde tenga que ponerse. Es que el tema es así es como deberemos de transparentar las acciones de este Poder Legislativo. Y en eso está el directorio. Vamos a construir, lo hacemos bien,
Hoy nosotros no tomamos decisiones en esa materia, las decisiones están trasladadas al fideicomiso con el Banco de Costa Rica y es esa estructura la que construirá la dueña del fideicomiso y la Asamblea Legislativa va a hacer un arrendamiento inmobiliario. Nosotros vamos a pagar por un arrendamiento de un edificio que cuando se termine de pagar por parte del fideicomiso a los bancos, le será devuelto a la Asamblea Legislativa, ingresará al patrimonio de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no tiene pasivos. El Estado costarricense no está incrementando la deuda. La deuda es del fideicomiso, no es del Estado costarricense ni es de la Asamblea Legislativa. Si nosotros hoy contratamos 14 edificios, después de agosto del 2018 vamos a tener un solo edificio contratado y lo que pagábamos en 14 lo vamos a pagar para hacer abonos en arrendamientos por un solo edificio moderno con condiciones distintas. En el patrimonio de la Asamblea Legislativa no hay pasivos, ni habrá pasivos por esos montos, sino lo que habrá es un contrato de arrendamiento que se pagará mensualmente y dentro de 2036 el edificio será trasladado ya al patrimonio y se registrará como un activo de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, don Juan. Con total transparencia nos ha hablado y ha dado cuentas claras. Los esperamos en el próximo programa la otra semana. Muchas gracias.